¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto hace que trabajaban ahí en la planta de Azopardo? Desde el mes de noviembre. ¿Y qué fue lo que pasó que generó esta protesta y que ayer estuvieron manifestándose en la puerta de las terminales 2 y 3 del puerto de Mar del Plata? Sí, el conflicto vino porque fue nuestra última alternativa después de... habíamos tenido una reunión en el sindicato con este señor que nos proveía el pescado, que es inspector de pesca, y nunca, no pudimos llegar a ningún acuerdo porque él se quiere desvincular. Él dice que no tiene ninguna relación con nosotros, siendo que el que llevaba la materia prima era él, entre otros, a los cuales también le cortábamos. Sí. Y bueno, y no pudimos llegar a un acuerdo porque en todo momento este señor no se quería hacer cargo. Nosotros hablamos recién con Julián Suárez, es el director nacional de coordinación, y nos contó que había hablado, se había comunicado con Cristina Ledesma para ponerse a disposición y presentar toda la documentación de Figueredo, pero más allá de eso no tenía otros elementos como para abrir un expediente para evaluar una sanción disciplinaria. ¿Tuvieron alguna novedad? ¿Pudieron ubicar a este señor como para que se haga cargo de ustedes? No, en ningún momento, después de la última vez que tuvimos una reunión con el sindicato en el SOIT, que él se había comprometido de alguna manera en seguir asistiéndonos con el pescado. Después de eso fueron palabras vanas, que hizo una promesa que nunca cumplió, y después de eso no tuvimos más novedades. Nunca nos siguió llevando pescado, no trató bajo ningún término de tratar de solucionar el conflicto con los trabajadores, se cerró a todas las alternativas que pudieran haber, estaba totalmente cerrado. Y entonces, bueno, nosotros como trabajadores, la última medida que nos quedó fue llegar hasta el muelle del puerto. ¿Cuántos trabajadores afectados son? 12 que quedamos en la calle. Y en su caso, ¿cómo es que dio con esta planta ubicada en Azopardo al 4600? Esto se va corriendo la bolilla de que si necesitan un filetero, una envasadora, una despinadora, y bueno, o cuando falta algún filetero se va pidiendo y uno va cayendo en las diferentes plantas de la ciudad. ¿Y cobraban al finalizar? ¿Cobraban por semana? ¿Cómo era la modalidad de pago? No, cobrábamos por semana. ¿Es la primera vez que en su caso le toca trabajar en estas condiciones, en una planta de estas características, o ya ha tenido casos anteriores? No, hemos tenido casos anteriores, he tenido casos anteriores. ¿Alguna vez estuviste en blanco? No, desde que aparecieron las cooperativas en Mar del Plata, el trabajo en blanco desapareció totalmente. ¿Y cuánto hace que sos filetera? Yo hace 40 años que soy filetera. Te preguntamos esto para que el oyente entienda que lo que ustedes están atravesando y sufriendo es prácticamente moneda corriente, y de este tipo de lugares en el puerto de Mar del Plata pululan por todos lados. Sí, por supuesto. Esto es, como vos decís, moneda corriente acá en la industria, más que nada en la industria pesquera y en el puerto de Mar del Plata. Se toma gente, no se le paga ningún tipo de beneficio, se trabaja totalmente en negro. Lamentablemente es una situación de hace muchos años, desde el año 91. Cuando entraste a este lugar, te dijeron que Figueredo era uno de los responsables. Lo vi yo, entrar. No te dijeron, lo viste. Claro. ¿Entrar con? Con el pescado. ¿Y de dónde venía? ¿Figueredo compraba ese pescado? Eso lo tendrá que investigar la justicia. Yo creo que él, como inspector de pesca, tendrá que justificar de dónde sacaba el pescado, cómo sacaba el pescado del puerto. Para eso creo que está interviniendo prefectura, está interviniendo un juez, que seguramente van a hacer las investigaciones pertinentes de cómo se manejaba este señor. Justificar qué hacía llevando pescado a ese lugar. Exactamente. Y no solamente qué hacía, porque
convengamos que es un empleado público y teniendo trabajadores en negro. Claro. ¿Y la planta era de él o él era uno No. de los que entregaba pescado ahí? Porque en un momento me dijeron que también estaba su hijo o uno de los hijos del inspector de Sí, pesca. sí, exactamente, sí. Eran muchos los que aportaban materia prima a esa planta. Sí, había un par más, cortábamos para un tal La Bella y para un tal Nelson también, que también tendrán que ver porque... ¿Y la planta estaba habilitada? ¿Qué les decían en ese sentido? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? No, nosotros, esos pormenores de si la planta está habilitada o no, nosotros somos trabajadores, vamos, trabajamos, cumplimos nuestro trabajo, Pero después... con la experiencia que usted tiene, ¿se da cuenta cuando trabaja en una cueva o cuando trabaja en una planta habilitada? Esa planta... Sí, por supuesto, no, nada que ver con una planta como tiene que ser, ¿no? Bien puesta, con cámaras, no, eso no lo tenía. Correcto. Y de un día para el otro todas estas personas que usted menciona dejaron de suministrar pescado. Exactamente. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cómo siguen en función de que este hombre no ha podido ser ubicado y nadie da la cara y se hace cargo de este grupo, esta docena de fileteros? Mira, según hoy nos notificaron desde prefectura que aparentemente a este señor se le había hecho un sumario, se lo había desvinculado del cargo que tiene, y que, bueno, que ahora estaba un juez interviniendo y que se iba a hacer todas las averiguaciones pertinentes. Desde noviembre a la última vez que trabajaron, ¿cuál era la frecuencia de trabajo? Semanal. Todos los días de la semana. Mayormente, lo que pasa, viste, que esto es muy variable nuestro trabajo. Sí. De repente por ahí no entra algún barco, se espera el pescado y el barco no entró o entró más tarde, se lo deja para el otro día. Eso es muy variable, yo no te puedo dar tenga mucha continuidad, pero relativamente le trabajábamos en 3, 4 veces por semana. Te agradecemos mucho. Entre 100 y 150 cajones por día. Ahí está. Te agradecemos mucho este testimonio y ojalá puedan resolver el conflicto y cerrar esa etapa. Seguramente la puerta que vuelvan a abrir en la próxima semana será tan o más precaria que la anterior, lamentablemente, porque no hay posibilidades la industria del fresco no ofrece oportunidades de trabajo en blanco. Es un problema que nadie enfrenta, pero que uno advierte a partir del surgimiento de todos estos mini conflictos en distintas plantas pesqueras. Sí, exactamente así como vos lo decís. Esperemos, nosotros como trabajadores siempre tratamos de buscar, en principio y en todo momento, siempre buscamos el trabajo. Que este señor se hiciera cargo, que siguiera llevando pescado, se le intentó de mil maneras poder seguir trabajando, porque obviamente que la gente lo que necesita es trabajo. Pero lamentablemente con una persona que no entra en razones, no se pudo llegar a ningún acuerdo y bueno, tuvimos que llegar hasta la última instancia, que fue, sin querer nosotros llegar a esto, tener que ir hasta donde él trabajaba.